un placer recibir aquí en Jornada Extra a Miguelito Mena, Miguel de Mena, un exiliado cultural dominicano, sigue viviendo en Berlín, en Alemania, donde tiene muchísimos años ya, como casi 2 décadas, ¿verdad? Más de 2 décadas. Allá tiene familia, esposa, periodista chilena, hija de mártir de la prensa chilena, una hija de 18, 19 años, bellísima muchachita, que ya es una profesional, yo creo, ¿verdad? Sí, casi. Casi. Y Miguel pues viene de tiempo en tiempo. En esta ocasión vino por 2 razones. En estos días estaba celebrando 30 años de Cielo Naranja. Eso es la colección de libros que ha editado Miguel Mena, uno de los grandes animadores culturales y de la editora de libros dominicanos. Y la otra razón es la puesta en circulación de las obras completas de Pedro Enrique Ureña, en la que él trabajó en los últimos tiempos. Y esos son una docena de volúmenes. Son 14 volúmenes. 14 volúmenes que puso en circulación el Ministerio de Cultura. Ese fue tu trabajo de los últimos tiempos. Sí. La recolección de documentos y de artículos y trabajo y ensayos sobre Pedro Enrique Ureña. Pero bueno, vamos a comenzar por Cielo Naranja. 30 años. Primero dile a los televidentes qué es lo que es Cielo Naranja, Miguelito. Cielo Naranja es un proyecto editorial que comenzó en 1985. Teníamos el deseo de publicar libros de los amigos, teníamos el deseo de compartir poesía, buena literatura. Entonces comenzamos a hacer libros de manera mimeografiada, y porque nos dimos cuenta que Mimeografiada eran en principio. Sí, comenzamos haciendo una especie de colectivo, se armó amigos que conseguían la tinta por un lado, el papel por el otro, oficina donde lo imprimíamos de manera casi clandestina los fines de semana. Eso fue uno de los últimos mimeógrafos que hubo, seguro, ¿verdad? Exactamente, sí. Porque sí. El mimeógrafo desapareció, lo absorbieron hasta las ¿cómo se llama? La fotocopiadora. Claro, la fotocopia sustituyó, pero ya nosotros, el año 85, eso era lo que había, la manera más barata, sí, ¿no? Y entonces publicamos una serie de libros en el 85 y ahí comenzamos. Entonces, ese proyecto que comenzó como un acto de amigos, nos dimos cuenta que publicar un libro realmente era algo que no era tan complicado en el aspecto físico, y los resultados eran bastante significativos. Y así se fue desarrollando entonces la colección Cielo Naranja. En principio se tituló Ediciones de la Crisis, pero luego, cuando ya nos trasladamos a Berlín en 1990, entonces se transformó a finales de los 90 en Cielo Naranja. Y eso está puesto en internet. ¿Cuántos libros tú tienes editados? Bueno, ¿Cuántos están en internet y cuántos han editado en físico, en papel? Bueno, son 2 cosas. Lo primero, nosotros comenzamos, cuando comenzó internet, comenzamos también la página de Cielo Naranja, y la idea era que la edición en físico sirviera de base para la colección en internet. Entonces, por una parte, comenzamos a publicar libros en internet de manera gratuita, la gente lo podía bajar. Hay más de 10 libros. Y todo literatura. Todo literatura, pensamiento. Por ejemplo, tenemos un libro muy significativo que es La Comunidad Mulata de Pedro Andrés Pérez Cabral. Corpito Pérez. De Corpito Pérez, y así tenemos bastantes libros, tenemos novelas, tenemos poesía, y aparte de eso tenemos... Ese de La Comunidad Mulata es un clásico, para entender un poco la idiosincrasia cultural, racial de los dominicanos. Exactamente, toda esa mentalidad nuevo rico que tenemos, lo que se llama la clase media, y el complejo de blancos también. Exactamente, sí. Aunque tú eres blanco, tú no puedes meterte con eso. Ya yo ni sé lo que soy. Miguelito, pero aquí hay una gran confusión racial en el país, mucha gente que no sabe lo que es. Sí. Es decir, nosotros somos el país con más dudas en torno a lo racial, sí, porque la gente siempre está tratando de ser lo que no es. Pero dicen que no tenemos racismo, pero rechazamos los negros y hasta los mulatos. Sí, lo que pasa es que tenemos una cultura del autodesprecio, que es una cultura histórica, y es una cultura, ese afán por no ser lo que uno es, y sobre todo porque mucha gente no sabe realmente qué es lo que es. Sí. Pero bueno, son una decena, y esos libros están todavía hoy, cualquier televidente puede entrar a internet buscando como Cielo Naranja. Exactamente. Lo que sucede es que nosotros, bueno, la página cuesta bastante, entonces sí, lo que hacemos es que publicamos los libros en físico, ahora básicamente a través de la página Amazon, entonces la venta de esos libros mantiene el trabajo de internet, donde se presentan muchas cosas gratis. Hay, por ejemplo, una página dedicada a pensamiento dominicano, donde tú ves una
la mayor paleta posible de pensadores que escriben sobre temas de actualidad. Hay una página dedicada también a las letras dominicanas, hay un espacio dedicado al espacio urbano. Entonces ahí tratamos simplemente de pensar lo que es nuestro país dentro de sus más amplias ¿Y esferas. cuántos libros han editado ustedes en físico? Hemos publicado más de 120 libros. Más de 120 en papel. Sí, en papel. ¿Y eso, cuáles son los últimos? Bueno, aparte de lo de Pedro Enrique Ureña, que vamos a hablar aparte porque eso es un proyecto aparte, grande. estamos recuperando muchos autores que son totalmente desconocidos. Por ejemplo, un autor muy importante, Manuel Florentino Cestero, un dominicano periodista, abogado, que se fue a Estados Unidos a principios del siglo XX y que desarrolló una gran labor crítica y que hizo en Estados Unidos, publicó un libro sobre Nueva York, donde a partir de los textos de prensa, él hace una especie de cuentos con su moraleja y critica de manera bastante radical a los Estados Unidos. Después hay una autora como Amelia Francasi, que es una autora dominicana también de la época de salvadoreña, que publicó 2 novelas y que trata de una manera bastante lúcida lo que es la situación de la mujer. Esos libros no se habían editado aquí. Esos libros eran totalmente desconocidos y entonces, bueno, hemos apelado a la generosidad de una serie de amigos en Estados Unidos que nos lo fotocopian, nosotros entonces lo procesamos en Berlín y así se han ido creando unas redes de amigos que colaboran con ese proyecto, porque la idea es un poco compartir lo que es la memoria histórica. ¿Y de esos libros están en el mercado dominicano? Sí. Lo que pasa con los libros del mercado dominicano... Ustedes lo venden por encargo, Exactamente, nosotros comenzamos con el concepto de libros en demanda. Quiere decir, una persona quiere un libro, uno le hace un libro. No tenemos almacenes, no imprimimos en imprenta, no tenemos la posibilidad económica para imprimir 1000 ejemplares. Y entonces, lógicamente, por eso es que hacemos ese concepto, hacemos una actividad en Santo Domingo, en un parque, ahí ponemos a circular 20, 30 ejemplares, y entonces la persona que le interese el libro, bueno, lo compra y ya. En este ¿Y caso, cómo lo compran? ¿Tienen que acceder a Cielo Naranja? Bueno, lo que pasa, sí, exactamente, es decir, básicamente a través de Amazon. Amazon. Ellos lo imprimen, ellos se lo envían, porque el problema de los libros a nivel de enviarlo es el tema del correo, lo que cuesta. Claro, pero ustedes lo tienen un acuerdo con Amazon. Exactamente, Amazon lo imprime en el país, por ejemplo, tú estás en Estados Unidos, entonces ellos lo imprimen en Estados Unidos y te lo envían. Ya. ¿Cuáles son los últimos? Además de eso, mencionaste 2 o 3 de autores extranjeros y de los autores dominicanos, aquí también ustedes están editando. ¿Cuáles son los últimos? Tenemos una línea de autores jóvenes, por ejemplo, Juan Dicent, un libro que se llama Animal Planet, es un autor dominicano muy importante que vive en Estados Unidos. Hemos publicado un libro de Homero Pomarol, que es uno de los grandes poetas jóvenes dominicanos, que se llama Second Round, y también un gran poeta, Fran Báez, que tiene un libro que hemos reeditado que se titula Jarrón. Entonces estamos publicando, hay una periodista también que es una de las grandes revelaciones, Argenida Romero, con un libro bellísimo y bueno, un poco esa combinación de recuperación de autores clásicos dominicanos y la presentación de voces nuevas. ¿Y esos sí se pueden conseguir en alguna librería? No, es que el problema de las librerías aquí es que... No hay en las librerías. No hay, mira, lo primero, solamente hay una librería, eso es lo primero. Lo segundo... Bueno, quedan 2 o 3. Bueno, pero en sentido general, a las librerías ellos cobran, que es lógico y es lo correcto, un 35% o 30% de lo que vale el libro. Entonces, si tú sacas todo el cálculo, tú inviertes en un libro que está prácticamente en un almacén, entonces si la gente no va a buscarlo, entonces muchas cosas no se consumen, entonces no tenemos la disponibilidad económica para eso. Pero lo importante es que los interesados en la literatura, en la cultura, pueden acceder a esos libros, tienen cómo, pero a través de la información está toda en Cielo Naranja. Mira, lo que quisiéramos sería que todos esos libros estén gratis en Cielo Naranja. Pero nosotros... Pero lo que no están puestos, que hay 10 por lo menos, sí. Los otros, la gente se entera a través de Cielo Naranja. Exactamente, o si no hay extractos, por ejemplo, le hemos dedicado varias páginas a la obra de Juan Sánchez Lamut. Entonces tú puedes leer gratis un libro de él, tú puedes leer gratis muchas cosas, pero nosotros... ¿Y cuál libro de él tienen ahí ustedes? ¿Sinfonía Vegetal o Juan Pablo? No, tenemos Otoño y Poesía. Otoño y Poesía. Sí, que fue uno de los primeros libros de él, un libro totalmente desconocido, porque tú sabes que en la literatura siempre la gente no investiga, siempre se va a la cosa más conocida,
Y de la poesía que él escribió en la época de Trujillo, una poesía que estaba como flotando, que no ha generado el interés. Entonces, nosotros tratamos de presentar el cuerpo. Bueno, tú te has dedicado a promover a escritores dominicanos, digamos, de la marginalidad, o desconocidos, o nuevos. Y un caso es de Juan Sánchez Lamú, de esa época. ¿Qué otros tú has editado? Está la obra de René Risco, De René que es del una Risco. obra muy maltratada por la crítica, porque siempre dice la misma cosa, dice René Risco, un autor frustrado, etcétera. Entonces, bueno, se descuida de aspectos fundamentales de su obra, porque el problema de la crítica, del conocimiento de autores, es que todo se hace en nuestro país de oídas. Tú estableces algo en un año y todo el mundo lo va repitiendo en una cadena, que al final tú te das cuenta que no hubo estudio, no hubo investigación. ¿Y cuál libro cómo se llama ese libro de René? De René hemos editado una novela, su novela que dejó inédita, El cumpleaños de Porfirio Chávez. Es una novela bastante significativa porque ya en el 70 él está pensando, te voy a dar un ejemplo, Daniel Santos, que se va a San Pedro de Macorís, se mete en todos los sitios imaginables de San Pedro, y ahí tuve la dinámica de San Pedro de Macorís en la época del Trujillato. Entonces es una historia muy interesante, muy medio absurda, porque es un barbero que se levanta, Porfirio Chávez, sale de su negocio y dice que un día como que va a llover, como que hay problemas. Alguien determina que eso es algo crítico contra el régimen, entonces Porfirio... Pero tú habías editado otro libro de él antes, ¿no? Sí, yo publiqué su poesía completa Sí. y también publiqué los cuentos completos de él. Ahí está seguro ahora que vuelvo todo. Claro, no, ese es un texto básico. Yo digo que ese es uno de los más hermosos cuentos de Ese es uno de los cuentos más completos. emblemáticos de la cuentística dominicana, ¿verdad? Sí, porque tiene un principio muy cinematográfico. Tú lo lees como si tú estuvieras viendo una película. Al final tú te das cuenta de que el tipo está sentado y sus zapatos están siendo limpiados por Tom. Bueno, ahora que vuelvo Tom, yo lo recomiendo, los televidentes que les guste la buena literatura o que no conozcan ese cuento, lo pueden buscar en internet con ese nombre. Claro, sí, no, hay toda una página, inclusive hay una serie de textos de los amigos de René, también hay un programa. Otra cosa también es que no solamente tenemos nuestra página de Cielo Naranja, sino también ponemos muchos videos en YouTube dedicados, por ejemplo, a René del Risco. Ya lo que quiero señalar es que cuando tratamos con autores como él, por ejemplo, tratamos de que, bueno, la familia de los autores se pueda integrar. Y en ese sentido, hemos tenido mucho el apoyo de la familia de los hijos de René del Risco en este trabajo. ¿Y ustedes han hecho lo mismo con Juan Sánchez Lamú? Exactamente, y también con Miguel Alfonseca, que es otro autor básico. Son muertos muy temprano todos. Sí, Alfonseca, Juan Sánchez Lamú y René del Risco. Sí. El que más duró fue Alfonseca, que llegó como hasta los 50 años, ¿verdad? No, él vivió, digamos, bastante. Porque René murió antes de los 30 años. Sí, pero algo curioso. Igual y Juan Sánchez Lamú tenía 32, 33 años. Tenía como 39. Pero lo curioso es que René del Risco y Miguel Alfonseca dejan de escribir prácticamente en la misma edad, a los 35 años. En el caso de René, porque se murió a los 35. René del Risco, que se mató en un accidente ahí en el malecón en diciembre. ¿De qué año fue? Del 72. 72. Sí. Y Miguel Alfonseca, que dejó de escribir de un día para otro. Sí. Entonces los dos tienen... A Miguel Alfonseca se lo tragó la publicidad. No la publicidad, él tuvo que esa era su forma de vida, porque no tuvo otra manera de vivir que no fuera en las agencias publicitarias. Sí, pero en el caso de Miguel fue una vocación mística que él descubrió en esa época y él dejó la escritura y se aisló de él. Bueno, sí, él se hizo un místico, sí. Entonces él dejó de escribir los temas habituales, porque Miguel Alfonseca fue un gran autor que sufrió tortura, un tipo que se integró en la Revolución del 65, una persona muy digna, pero... Trabajamos juntos en el Radio Cristal en el año 69, por ahí, donde yo era director de prensa y él era productor en la emisora de radio. Estábamos en ese periodo juntos, una personalidad realmente. No, y un autor, pero muy bueno realmente. Miguel, vamos a ver algo de lo que tú hiciste con Juan Sánchez Lamú. Tú le pusiste video y ese poema está en YouTube con uno de sus buenos poemas, porque tiene muchos poemas buenos. Sí, vamos a ver mejor, antes de lo de Lamú, a Norberto James. A Norberto James. Vamos a ver a Norberto, que tú le pusiste ¿cómo se llama? A los inmigrantes. Los inmigrantes. Vamos mejor a ver los inmigrantes de Norberto James y después continuaremos con esta entrevista con Miguel de Mena.
los inmigrantes. Aún no se ha escrito la historia de su congoja, su viejo dolor unido al nuestro. No tuvieron tiempo de niños para asir entre sus dedos los múltiples colores de las mariposas, atar en la mirada los paisajes del archipiélago, conocer el canto húmedo de los ríos. No tuvieron tiempo de decir, esta tierra es nuestra, juntaremos colores, haremos bandera, la defenderemos. Hubo un tiempo, no lo conocí, en que la caña, los millones, la provincia de nombre indígena, de salobre y húmedo apellido, tenían música propia, y desde los más remotos lugares llegaban los danzantes. Por la caña, por la mar, por el raíl ondulante y frío muchos quedaron atrapados. Tras la alegre fuga de otros quedó el simple sonido del apellido adulterado, difícil de pronunciar, la vetusta ciudad, el polvoriento barrio cayéndose sin ruido, la pereza lastimosa del caballo de coche, el apaleado joven requiriendo la tibieza de su patria verdadera. Los que quedan, estos, los de borrosa sonrisa, lengua perezosa para hilvanar los sonidos de nuestro idioma, son la segunda raíz de mi estirpe, vieja roca donde arde y crece furioso el odio antiguo a la corona, a la mar, a esta horrible oscuridad plagada de monstruos. Óyeme tú, viejo Willy cochero, fiel enamorado de la masonería. Óyeme tú, George Jones, ciclista infatigable. John Thomas, predicador. Winston Brodie, maestro. Trudy Ferdinand, trompetista. Cyril Challenger, ferrocarrilero. Aubrey James, químico. Violeta Stephen, soprano. Chico Compton, pelotero. Vengo con todos los viejos tambores, arcos, flechas, espadas y hachas de madera pintadas a todo color, ataviado de la multicolor vestimenta de Primo el Guloya enfermero. Vengo a escribir vuestros nombres junto al de los sencillos, ofrendaros esta patria mía y vuestra, porque os la ganáis junto a nosotros en la brega diaria por el pan y la paz, por la luz y el amor, porque cada día que pasa, cada día que cae sobre vuestra fatigada sal de obreros, construimos la luz que nos deseáis, aseguramos la posibilidad del canto para todos. Miguelito de Mena, editor de Cielo Naranja, editor de múltiples libros, decenas ya de libros dominicanos. Son dominicanos todos, ¿verdad? Sí, casi todos. Hay también libros de autores que tratan temas dominicanos, como Sí. Edwin Baltapán. Bueno, tú viniste aquí a la puesta en circulación de los 14 volúmenes de las obras completas de Pedro Enrique Ureña. Cuéntanos cómo terminó esa investigación. Una vez estuvimos hablando aquí de ese trabajo tuyo. Exactamente. ¿Cómo termina y qué fue lo que tú reuniste con 14 volúmenes? La primera edición de las obras completas fue realizada entre el año 76. Y ese sí está en papel, editado aquí, los 14 volúmenes por el Ministerio de Cultura. Exactamente, sí. La primera edición fue una edición del 76 al 80, fueron 10 tomos, y en esa edición hubo muchos fallos, muchas carencias, etc. Yo traté de subsanarla investigando en diferentes archivos, y por ejemplo en México, en Argentina, en Santiago de Chile, en Cuba, en Nueva ¿Y tú York. viajaste a todos esos lugares? Yo no viajé a todos los lugares, solamente viajé a Nueva York y a México, donde estaban concentrados la mayor cantidad. En México sobre todo, porque él vivió mucho tiempo en México. Sí, Igual que en Buenos Aires también. Sí, y la hija le entregó su archivo al Colegio de México. Yo trabajé en el Colegio de México Allá. unas cuantas semanas, y en Nueva York también, en la biblioteca pública, que era la cosa más difícil, porque en el año 1915, cuando él era en Nueva York, ya ahí él escribió una serie de textos que había que ir, solamente se podían conseguir esos materiales en la biblioteca pública. En Cuba yo contraté a una investigadora, también en Argentina y también en Santiago de Chile, y ahí ya se fue armando los 14 tomos. Un proyecto que yo comencé de manera privada, después obtuve el apoyo del ministro de Cultura, José Rafael La Antigua,
en esta gestión de recibir, entonces continué, De José Antonio Rodríguez. seguí entonces recibiendo todo el apoyo de José Antonio Rodríguez y gracias a la intermediación del doctor Luis Vera Franco, finalmente se pudieron publicar los 14 tomos. Hay más o menos un 60% de textos nuevos, de textos recuperados, y da una visión bastante completa de lo que fue ese gran autor dominicano. ¿Y qué son? ¿Artículos de él primero? Son ¿Y artículos sobre él? No, todos son todo artículos de de él. él, porque lo que pasa es que él publicaba en diferentes medios el mismo texto y a veces cambiaba. Entonces yo lo que he hecho es una revisión crítica, Ya. porque él está mal editado. Hay muchas cosas que faltan y muchas cosas que se teorizan sobre él, y entonces ahí están ya todos sus textos. Porque él no siempre escribía lo que él quería. Él ¿Hay escribía, ensayos, hay algún libro completo? hay un libro completo Un libro. que yo lo publiqué, se llama En la orilla, gustos y colores, y que ahora ha salido en México. En México se ha publicado ese libro por la librería Bonilla, y un libro que él dejó ordenado en un folder, y entonces hay textos. Y en México todavía publican libros de Pedro Enrique Ureña. Claro, en México. Porque hay muchos investigadores, literatos que le interesan todavía. Mira, Pedro Enrique Sureña es un tema muy importante para México, por su vínculo con la universidad, con la UNAM, Con la perdón, UNAM. y también con la Revolución Mexicana. En Chile se han publicado 3 tesis, y entonces en España también se han publicado. Es decir, Pedro Enrique Ureña es un autor que tiene mucha importancia, se está recuperando en América Latina. Y por eso, bueno... Tú sabes que yo tuve mi primer empleo en México cuando yo era estudiante, allá por el año 66, fue eso, principio del 66. Fue con un investigador norteamericano, un académico que estaba escribiendo sobre Pedro Enrique Ureña y buscaba un asistente. Y yo conseguí ese contrato. ¿Y tú trabajaste con Alfredo Rollano? Creo que era él, creo que ese era el nombre de él. Era de Cornell, creo. Sí, sí. De Cornell era. De Pittsburgh, me parece. Bueno, yo no me acuerdo bien de qué universidad era, porque no fue mucho tiempo, pero me di cuenta de la importancia que tenía Pedro Enrique Sureña en México y en la Academia Americana incluso. Ese libro se publicó en 1989, se titula Pedro Enrique Ureña en México. Y ese autor básico, algo interesante, hay una serie de escritores en América Latina que dedican años de su vida. Ese señor, Alfredo Rollano, dedicó 40 años al estudio de Pedro Enrique Sureña. Publicó 2 libros, Pedro Enrique Ureña en Estados Unidos, Pedro Enrique Ureña en México, y tenía un tercero que era Pedro Enrique Sureña en Argentina, que no lo pudo completar. Él murió ya. Y así, exactamente. Sí debe haber muerto, porque él era ya cuando yo lo conocí en el 66, era un hombre bastante maduro ya. Sí. Bueno, de edad media, digamos. Sí. Pero hace Imagínate. 49 años de eso. Ya, hace poco, sí. Sí. Bueno, entonces, en definitiva, el que está interesado, el ministerio lo va a poner en venta. Sí, lógico, lo va a poner en venta, se va a distribuir en las escuelas, y yo voy a comenzar un proceso luego de esos 14 tomos que da un poco miedo porque pesan, son algo bastante monumental en el sentido físico. Vamos a tratar de irlo publicando por libros. Por ejemplo, él tiene un libro titulado 6 ensayos en busca de nuestra expresión, y entonces ya lo vamos a publicar aparte, y así vamos a ir haciendo selecciones. Bueno, ¿qué otra ya finalmente, qué proyecto tú tienes ahora después de haber terminado con esos 14 volúmenes de Pedro Enrique Ureña? Bueno, yo estoy haciendo de manera la biografía de Pedro Enrique Sureña, yo la estoy investigando, todavía no he buscado recursos para eso, porque tú sabes que hay que investigar en muchos archivos, etcétera. Pero cuando ya tenga algo más amplio, entonces voy a ver lo que hago. También quiero publicar el epistolario de él, ese es un tema pendiente, y quizás algo muy, muy trascendente para nosotros, porque nos revela el conjunto de redes que él fue creando a través de su vida con los escritores más representativos de la lengua española. Bueno, final, ¿se desaparecerán los libros físicos, Miguelito, como alguna gente cree, que lo electrónico va a sustituir, las nuevas generaciones ya no van a leer en papel? No, yo creo que no, yo creo que es como la escritura cuneiforme, es decir, ya no se escribe como en el antiguo Egipto, pero todavía la gente sigue leyendo en tablas, en algunos casos. Ahora tenemos tablets, ¿no? Sí. Entonces ya como que hay una versión diferente. O sea, ¿tú crees que va a convivir el papel con la electrónica? Claro, porque no todo el mundo en este mundo tiene un enchufe para
para cargar. Y todo, cuando todo... Además, esa sensación del libro bajo el brazo, esa posesión física del libro y el manejo físico y la gráfica. Hay muchas razones por las cuales el libro va a tener todavía su encanto. Sí. Va a haber una generación. Ahora, por ejemplo, están volviendo en Europa los discos clásicos, esos discos que uno le llama dinosaurios, o los LPs. Y están volviendo muchas cosas que uno pensaba que ya estaban... Que iban a pasar a la Sí, historia. pero, por ejemplo, la música digital no ha sustituido o superado la música análoga por los discos. Entonces hay muchos elementos que la Pero hay otra razón, puede ser. Digo yo, ensayo. Todos nos vamos poniendo viejos y cuando nos vamos poniendo viejos la vista lee mejor en el papel que en la pantalla, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Y además hay muchas cosas... Eso puede ser también definitivo y todos nos vamos a ir poniendo viejos. Claro, pero por ejemplo, qué sé yo, tú no puedes leer un libro, si tú no puedes tomar una computadora, tú en tu cama boca arriba. Es decir, hay muchos aspectos Sí. que hacen que el libro tenga su encanto. Que va a tener, bueno, pues tendrá menos vigencia, pero va a seguir vivo el libro. Muchas gracias, Miguel de Mena, un promotor del libro dominicano, editor de Cielo Naranja. Gracias a ti. Y que acaba de venir al país para poner en circulación junto con el Ministerio de Cultura esos 14 volúmenes de la obra completa de Pedro Enrique Sureña. Muchísimas gracias y te deseo buena suerte allá en Berlín. Un día de esto te hacemos una visita. Ya una vez le hicimos una visita. Yo ya. espero que tú vuelvas. La última vez que fui no estabas tú en Berlín. No, pero bueno, porque imagínate. la próxima vez espero que sí. Es que tú siempre viajas en octubre, entonces hay que cambiar la ruta.